¿ya? Se nos va la hora, pero rapidísimo. Así que vamos a avanzar con lo que queda de la clase. Creo que todos ya estamos aquí presentes, así que les voy a compartir mi pantalla. Veamos si pueden. Ya me dieron el acceso para compartir mi pantalla. Perfecto. Listo, entonces nos habíamos quedado en esto. No es una mezcla, el ozono, ¿no? La amalgama, les había mencionado que era aquello que se utiliza para el... Uy, ¿quién me entró por acá? Andreita. Aquello que se utiliza para las curaciones dentales. Antes se utilizaba, ¿no? O se puede utilizar también para poder hacer una purificación de metales, como por ejemplo el oro, o por ejemplo la plata, se puede hacer con una amalgama. La salmuera, ¿quién me dice que era una salmuera? Agua con sal. Agua con sal, excelente. Y el vinagre era ácido acético con agua. De repente, ahora no lo recuerdas, pero es bueno que lo veas así. Y en el vinagre tampoco te van a decir, solamente decir, oh, vinagre y nada más. Pero si tú quieres investigar un poco, el vinagre, su componente principal es el ácido acético. Incluso el olor característico del vinagre es el ácido acético. ¿Has probado alguna vez vinagre? No que hayas tomado de la botella de vinagre, sino que de repente por ahí con tu dedito, has puesto un poquito tu dedito en el vinagre y lo has probado, ¿ya? Ese sabor característico es el sabor del ácido acético, ¿ya? Entonces, ahora, siguiente pregunta, me dicen, no se relaciona correctamente el latón, mezcla heterogénea, el agua destilada, sustancia compuesta, el aire, mezcla homogénea, mercurio, sustancia simple, cloruro de sodio, sustancia compuesta, ya. ¿Cuál es tu respuesta? La letra A, excelente, claro, porque el latón es una aleación y por ser una aleación es una mezcla homogénea, no es heterogénea, ¿ya? Entonces, latón, una mezcla homogénea. Siguiente, se relaciona correctamente. La salmuera es una mezcla heterogénea. El aire es una sustancia compuesta. El bronce es una sustancia simple. El ozono es una sustancia simple y el vinagre es una sustancia compuesta. ¿Cuál es tu respuesta ahí? Bronce. ¿Cuál? La C. La C. El bronce, una sustancia simple. Lo correcto. ¿El bronce es una sustancia simple? No, el bronce es una mezcla. Es una mezcla de cobre con zinc. No, cobre con estaño, perdón. ¿No? Profe, la E. El vinagre es una sustancia compuesta. No, el vinagre es una mezcla. Es una mezcla de... La letra B. El aire, sustancia compuesta. No, el aire no tiene fórmula, pues. El aire es una mezcla de oxígeno con... La D. Ozono. El ozono. La D. ¿Qué te queda, pues, no? Si ya me dijiste todo lo anterior que estaba mal, el ozono, pues, ¿no? El ozono es tu respuesta, claro. ¿Cuál es la fórmula del ozono? O3. O3. ¿Y el ozono es bueno o malo? Bueno, para la capa. Es bueno. Claro, es bueno siempre y cuando esté lejos de nosotros. Si está lejos de nosotros, bien alto en la atmósfera, nos protege contra la radiación ultravioleta, ¿no? Y evita de que podamos tener cáncer o podamos quedar ciegos. Pero cuando está cerca de nosotros puede ser tóxico. Así que es bueno siempre y cuando esté lejos de nosotros, ¿ya? Entonces, eso con respecto al ozono. Rapidito, ¿ya? El agua, sustancia compuesta, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Sí. El fósforo es una sustancia simple, ¿sí o no? Sí. Uy, se fue. El aire es una mezcla homogénea, like. Ya dio like, no hay problema. Volvemos con el ¿ya? El alcohol medicinal es una mezcla heterogénea, ¿sí o no? Sí. No. Like. El dióxido de carbono es una sustancia simple, like. No, falso. Perfecto. El ozono es una sustancia compuesta. Sí. No. Es una sustancia simple. Sustancia simple. El agua con arena es una mezcla heterogénea, ¿sí o no? Sí, claro, porque puedo distinguir los componentes, like, ¿no? El granito es una mezcla heterogénea. Granito es esto, Esto es granito, no granito del acné. Este granito, esta piedra, así, se conoce con el nombre de granito. ¿Qué cosa es? ¿Homo o hetero? Heterogénea, perfecto. El latón es una mezcla homogénea, ¿sí o no? Sí.
Y el latón es una mezcla homogénea, perfecto. El azufre es una sustancia simple, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, porque está solamente formado por azufre. Es azufre nada más, no hay otra cosa. Sí. Una sustancia simple, ¿sí o no? Sí. Yes. El amoníaco, una sustancia compuesta, ¿sí o no? Sí, también el amoníaco es una sustancia compuesta. Yes. ¿Listo? Perfecto, chicos. ¿Y el fósforo, sustancia simple? ¿Nos faltó esto? Sí. A ver. Yes. Correcto. Tu respuesta. Muy bien. Esto ya lo dejo para ustedes, ¿ya? La diapositiva se encuentra en el Classroom, ¿ya? Ustedes pueden descargarla e ir investigando, ¿ya? Lo van viendo, igual sus respuestas, eviten ver las respuestas, ¿ya? Primero resuélvanlo antes de ver la respuesta. Veamos, estado de agregación de la materia. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Usted se divierte, Daphne está bailando ahí. Estado de agregación de la materia. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Sólido, líquido y gaseoso, pero la profesora ¿Cuál es? sí. Sólido, líquido y gaseoso. Perfecto. Pero el Los profesor tres. de física nos dijo que también está el plasma. Sí, es un estado particular de la materia que ocurre cuando la temperatura es muy, muy elevada. Por ejemplo, el caso del Sol. El Sol se encuentra en el estado plasmático. La lava de los volcanes se encuentra en estado plasmático, ¿no? El rayo que cae, ¿no? Ese también se encuentra en estado plasmático. Pero los estados típicos que nosotros vemos son sólido, líquido y gaseoso, los que más conocemos, ¿ya? ¿Qué vas a decir del sólido? Forma y volumen constante. El gas no tiene ni forma ni volumen definido, ¿ya? Un gas adopta la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, en el caso de un líquido, ¿ya? Un líquido tiene volumen definido, ¿ya? Pero su forma adopta la del recipiente que lo contiene, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una jarra con agua y esa agua la echo en una botella, ahora el agua va a tener la forma de la botella, ¿no? Y si esa forma de la botella la echo en un globo, entonces el agua va a tener la forma del globo. Los líquidos adoptan la parte del recipiente que los contiene. Los sólidos sí tienen forma y volumen definido, mientras que los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Los gases se pueden comprimir y se pueden expandir. ¿Por qué? Porque como las partículas internamente se encuentran muy separadas, si tú acercas a las moléculas, el gas se comprime. Y si tú alejas a las moléculas, el gas se expande, ¿ya? Entonces los gases se pueden comprimir y se pueden expandir. Profe, ¿yo puedo comprimir o expandir a un sólido? No, porque las partículas se encuentran muy juntas entre sí, entonces ya no se pueden acercar más. Profe, ¿ya un líquido? Tampoco, porque las partículas también se encuentran juntas, una con la otra, se tocan, entonces ya no puedo acercar más a las partículas. Pero a diferencia del sólido, las partículas del líquido tienen libertad de movimiento, por eso un líquido se puede desplazar e ir de un lugar a otro. Entonces, los gases, los líquidos son fluidos, porque se pueden desplazar, pero los sólidos no son fluidos, porque no se pueden desplazar. Entonces, una característica de los sólidos es que ellos no son fluidos, mientras que los líquidos y los gases sí son fluidos. Los gases se pueden difundir muy rápidamente, ¿ya? Si es que tú, por ejemplo, entras al salón de clase, ¿ya? Y te echaste 1 litro de perfume encima, ¿lo van a saber o no lo van a saber tus amigos? Sí. O sea, decidiste pasar desapercibido el primer día que llegas a clase después del COVID y te echaste 1 litro de perfume. ¿Pasaste desapercibido? No. Obviamente que no, pues todo el mundo va a notar, ¿quién está oliendo? Y van a saber que eres tú, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque los gases se difunden con gran facilidad, mientras que los líquidos se difunden lentamente, por lo menos más lentamente que los gases, ¿no? Pero sí se difunde un líquido en otro. Por ejemplo, yo puedo agregar un poco de café pasado en agua y veo que se van a difundir. En cambio, los sólidos no tienen difusión, ¿ya? En el caso de los sólidos, predominan las fuerzas de cohesión sobre las fuerzas de repulsión. Fuerzas de cohesión significa que las partículas se atraen. En cambio, en los gases, predomina la fuerza de repulsión sobre la fuerza de cohesión. No se quieren ver las partículas gaseosas. Y como están muy separadas, entonces tú puedes acercar a las partículas gaseosas o puedes alejar a las partículas gaseosas.
Si yo acerco a las partículas gaseosas, ¿qué pasa con el gas? ¿Se comprime o se expande? Si yo acerco a las partículas gaseosas, ¿el gas se comprime o se expande? Oye, si yo acerco a las partículas gaseosas, ¿qué pasa con el gas? ¿Se comprime o se expande? Se comprime. Se comprime, claro. ¿Por qué? Porque les estoy dando menos espacio. Y si yo alejo a las moléculas gaseosas, ¿qué estoy haciendo con el gas? ¿El gas se Expande. expande, correcto? Los gases se pueden comprimir o se pueden expandir, ¿correcto? Listo. Entonces, esto es en el caso de los estados de agregación de la materia. Pregunta, respecto a los líquidos, ¿ya? Responde, ¿son fluidos? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque pueden desplazarse de un punto hacia otro. Fluyen los líquidos, ¿sí? Eso es correcto. Lo primero es cierto. ¿Adoptan la forma del recipiente que lo contiene? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Los líquidos adoptan la forma del recipiente que lo contiene. ¿Se pueden expandir con facilidad? ¿Los líquidos se pueden comprimir y expandir con facilidad? No. No. Falso. Entonces, ¿cómo sería? Verdadero, verdadero y Verdadero. falso. O sea, lo correcto es 1 y 2. Activa la letra E. Tu respuesta. ¿Ya? Internet está mal otra vez. Pero poco a poco, no importa. Si te perdiste de algo, igual la grabación va a quedar y hoy día la vas a poder volver a ver. Sobre todo los ejercicios, eso es muy importante. Señale lo correcto respecto a los gases. Ajá. Adoptan la forma del recipiente que lo contiene. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Yes. Las partículas que los constituyen están muy ordenadas. ¿En los gases las partículas están muy ordenadas? No. No, están completamente desordenadas. Ve apuntando tu respuesta. ¿Se pueden comprimir y expandir? ¿Sí o no? Sí. Sí, los gases se pueden comprimir y se pueden expandir. ¿Qué marcas? La letra D. A ver, 1 y 3. Excelente, perfecto, muy bien. Señale verdadero o falso según corresponda. Las partículas que constituyen a un sólido están muy desordenadas. Falso. Falso. En los sólidos predomina el orden en vez del desorden. Entonces lo primero es falso. En los gases predominan las fuerzas de cohesión, o sea, la atracción, entre las partículas que los constituyen. ¿En los gases predomina la cohesión? Falso. Falso. Predomina la repulsión entre las partículas. Los sólidos y líquidos poseen forma definida. Falso, porque los líquidos se adaptan según la distancia. Claro. Falso, ¿por qué? Porque los líquidos sí, perdón, los sólidos sí, pero los líquidos no. Los sólidos sí tienen forma definida, pero los líquidos no tienen forma definida. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Falso. Verdadero. Falso. Falso, verdadero, falso. Falso. Verdadero. Falso. A ver. Falso. Falso, ¿cierto? No. ¿Cómo que no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces te dije, si tienes un papelito al costado, ve apuntando cuál es, para que no se te olvide, ¿ya? Siguiente. Los tienen forma y volumen definido. ¿Quiénes? Los sólidos. Excelente. Señale verdadero o falso según corresponda. Los líquidos y los gases son fluidos. Verdadero. Verdadero. Los sólidos no poseen forma definida. Falso. Falso. Sí tienen forma definida. Los líquidos y gases adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Sí o no? Verdadero. Verdadero, claro. Los líquidos y los sólidos adoptan. Verdadero, falso, verdadero. A ver, veamos. Verdadero, falso. Verdadero. Falso. Alternativa, entonces, la letra D. D. Perfecto. Cambios de fase. Eso te lo sabes tú de memoria, ¿no? Si me voy de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Fusión. Perfecto. De líquido a vapor, ¿cómo se llama? Vaporización. Vaporización. De vapor a Líquido a vapor. Fusión. Condensación. condensación. Y de líquido a sólido, ¿cómo se le llama? Sólido. Sí. Ah, chévere, profe, pero lo estoy leyendo, pues. Sí, pues lo estás leyendo, pero ahora llevémoslo a la vida real, ¿no? Un trozo de hielo, lo dejas a la intemperie, se derrite, ¿no? Un trozo de hielo se derrite.
pasa de sólido a líquido. Fusión. O sea, vas a decir, oye, el hielo se está fundiendo. No, se derrite, ¿no? Mi profesor de química me ha dicho que es fusión. O sea, la derretición es también la fusión, ¿ya? Es químicamente, científicamente hablando, se llama la fusión del hielo, porque el hielo está pasando de la fase sólida a la fase líquida. Típicamente decimos el hielo se derrite, sí, pero el cambio de fase se le llama fusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Luego, de líquido a vapor, ya, quiero hervir mi agua. Pongo el agua en la tetera, la caliento, ¿y qué va a pasar? El agua líquida pasa al agua a vapor, ¿cierto? ¿Cómo te das cuenta que el agua hierve? Porque sale un... Hay una cosa, hay El una... vapor, que no, sale humo. Por el vapor sale un... Porque la tetera silba. Porque la tetera silba, te das cuenta que el agua, ¿qué te pasa? Porque sale un Vapor. mito. Ya, no es Un un mito, mito. no es un mito, no es un mito, se Ay, llama vapor, los que ¿ya? están- Vapor, ¿ya? El vapor. Quítate, no es un mito, no es un mito. ¿Es un mito? No, ¿qué cosa es? No, el vapor. Vapor, ¿sí? Profe, entonces ahora yo en la noche, cuando hierva mi agua, le voy a decir, mira, papá, está saliendo vapor de mi tetera, ya no sale un mito, ya sale vapor de mi tetera, ¿ya? Ese cambio de fase de líquido a vapor se conoce con el nombre de vaporización, ¿correcto? ¿Has preparado alguna vez fideos con tu mamá o has preparado la sopa con papá o mamá? ¿No? ¿Y de curiosidad no te has acercado? Oye, acércate a la cocina. Sí. Si estás en casa todo el día, por lo menos de curioso, mamá, ¿qué estás haciendo? Hijito, estoy cocinando. Hijita, estoy cocinando. Papá, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo tallarines. Ya, entonces primero tienes que hacer el fideo, ¿cierto? Y tú te has dado cuenta que cuando hierve agua, ¿qué pasa en la tapa? Sale humo. Sale Oye, vapor. oye, Vapor. humo no existe. ¿Qué es? Vapor. Vapor. Claro, sale vapor, pero además en la tapa, ya que típicamente va a ser una tapa de vidrio, ¿no? Se forman gotitas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué? Porque cuando el vapor entra en contacto con la tapa, ¿ya? Ocurre este fenómeno opuesto, que se conoce con el nombre de condensación. O sea, ese cambio de fase que tú estás viendo cuando preparas los fideos y hierves el agua, a eso se le conoce con el nombre de condensación. El vapor se está condensando, pasa de vapor a líquido. Y si el líquido se enfría, tú puedes solidificarlo. Estás con un montón de calor, coges tu agüita, lo pones en el refrigerador, en el freezer y tienes hielo, ¿no? Entonces, el proceso de congelamiento, ¿ya? Es el proceso de solidificación. O sea, hoy día te vas a lucir tú con todas tus nuevas palabrotas que has aprendido, ¿ya? Papá, mira, el hielo se está fundiendo. Me sientes como estuve en un taller, de verano. Voy a vaporizar agua en la tetera. ¿Ya? Mamá, ahora que tú estás haciendo los fideos, se está condensando el vapor en la tapa. ¿Alguien me ayuda, por favor? Voy a hacer la solidificación de mi agua porque estoy con calor, ¿ya? Y quiero tomar mi agüita recontra helada, ¿ya? Entonces, vas a utilizar esos términos para que se te queden en la cabeza, ¿ya? Porque esos son los términos correctos. Se derrite, sí, se derrite, pero ¿sabes qué? Yo no le llamo derretición, yo le llamo fusión. Lo congelas, congelamiento, yo le llamo solidificación porque estoy aprendiendo química, ¿ya? En química se llama solidificación a eso, ¿ya? Chicos, vamos de sólido a vapor, ¿ya? De sólido a vapor, a eso se le llama sublimación, ¿ya? ¿Quiénes subliman? Por ejemplo, el hielo seco, el alcanfor, la naftalina, ¿no? ¿Han visto el alcanfor? ¿Saben lo que es el alcanfor? ¿No? No sé. Por ejemplo, son unas piedritas de color blanca, ¿ya? Como unas pastillitas de color blanca. Cuando los bebitos, por ejemplo, no pueden respirar bien, a ellos no se les puede dar ni medicamentos, ni se le puede colocar frotaciones. Entonces, normalmente lo que se hace a los bebitos, se le coloca entre su ropa esa pastillita, ¿no? Y esa pastillita de alcanfor ayuda a que ellos puedan dilatar las fosas nasales. Pero ahí pasa directamente el fenómeno en el cual el sólido se convierte en vapor. Y a ese cambio se le llama sublimación. Mientras que el proceso opuesto, ¿ya? De vapor a sólido se le llama sublimación inversa de posición o compensación. Y eso es, por ejemplo, la formación de la escarcha. Cuando tú vas al freezer, ¿no? Sale un vapor, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿No? A veces no te das cuenta, tú abres el freezer y sale vapor. Profe, sale humito. No, humito no. ¿Sale qué cosa? Vapor.
Vapor. Vapor. Sale vapor. Cuando ese vapor entra en contacto con la pared fría, ¿ya? Con la pared fría del refrigerador, se forma escarcha. Y esa escarcha o hielito que tú ves en el refrigerador, ¿ya? Es lo que llamamos la sublimación inversa. La formación de la escarcha es un proceso de sublimación inversa. La formación de la nieve también es un proceso de sublimación inversa, ¿ya? Entonces, estos son los cambios de fase o los cambios de estado. Esta es una sublimación muy genial que se ve en laboratorios. Alguna vez tú entras a un laboratorio, ¿ya? Y tienes la oportunidad, no dejes de ver la sublimación del yodo, ¿ya? El yodo, como sólido, es un sólido de color medio negrito, pero cuando tú lo calientas, se vaporiza y nunca pasa al estado líquido, sino pasa directamente desde sólido a vapor, y sus vapores son de color violeta. Y si este vapor yo le coloco un trozo de hielo arriba, que en la parte alta se retransforma en yodo, y vuelve, mira, a su estado todo feíto que tenía originalmente. Lo de acá es la sublimación directa, desde sólido hasta vapor. Y aquí es la sublimación inversa, de vapor a sólido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Voy a seguir hablando de derretición. ¿Ah? ¿Derretición? ¿Está bien? No. ¿De qué se habla? De fusión, perfecto. Le voy a seguir llamando humito a lo que sale por la tetera. Se llama vapor. Vapor. ¿Ya? Vapor. Listo. Así. La próxima vez que te escuche, que le llames humito, te saco del Zoom, ¿ya? O te mando virus a través del chat. Profesor, pero cuando se incendia algo y sale vapor. Eso sí es un mito, eso sí es un mito. No es, y si es un incendio es peor, porque eso ni siquiera es vapor de agua. Eso es un efecto que ha ocurrido porque se está quemando algo, ¿no? Y al quemarse forma el humo. Y ese humo sí es peligroso, o sea, tienes que salir disparado, ¿ya? Porque el humo elimina el aire y tú no puedes respirar. Entonces, como lo que ingresa a tu cuerpo es únicamente vapor, bueno, estoy hablando humo, ¿ya? Entonces, ahí sí te puedes asfixiar, porque tu cuerpo necesita aire para respirar, y el humo desplaza al aire, ¿no? Entonces tú no puedes respirar, te mueres de asfixia. Por eso se tiene que salir rápido cuando hay humo alrededor, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Cualquier pregunta que tengan, bienvenida sea. Ya les dijo el profesor Darwin, ¿no? La mejor manera de aprender es cuando se hacen las preguntas. Respecto a los gases, ¿adoptan la forma del recipiente que lo contiene? ¿Sí o no? ¿Verdadero? Verdadero. Las partículas que lo constituyen están muy ordenadas. Falso. Falso. Se Falso. pueden comprimir y expandir. Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿qué marcamos acá? 1 y 3. 3. ¿Está bien? 3. Listo. Continuemos. Respecto a los sólidos, ¿tienen forma variable? Falso. Falso. Tienen forma definida. ¿Tienen volumen definido? ¿Verdadero? Verdadero. Like. Sus partículas se encuentran muy ordenadas. Verdadero. Demasiado. Demasiado ordenadas. Verdadero. Entonces, ¿qué marcamos acá? La C. Falso, La C. verdadero. Falso, verdadero. Siguiente. El cambio de estado de sólido a líquido se denomina de sólido a líquido. Fusión. ¿Ah? Fusión. Profesor, no hay clave, es la derretición. ¿Hay clave? Sí hay clave, ¿no? ¿Cuál es? La Fusión. Excelente. Siguiente. Completar. Los tienen volumen definido. Sólidos. Los sólidos. Sólidos y líquidos. ¿no? Sólidos. Los sólidos y líquidos tienen volumen definido, ¿no? Los gases se pueden comprimir o se pueden expandir. El cambio de estado directo de gas a sólido, ¿cómo se llama? sublimación Sublimación. inversa. Inversa, claro, porque de sólido a gas es sublimación directa. De gas a sólido es sublimación inversa. Alternativa, letra. Listo. Señale verdadero o falso. Las partículas que constituyen a un sólido están muy desordenadas. Falso. Falso, están muy ordenadas. Falso. En los gases predomina la cohesión entre las partículas. Falso.
Falso. En los gases predomina la repulsión. Los sólidos y los líquidos tienen forma definida. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? Falso. Falso. Falso, falso, falso. Total, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Porque los sólidos sí tienen forma definida, pero los líquidos no, ¿verdad? Los líquidos tienen forma variable. Adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Ya? Listo. Entonces, para este caso, falso, falso, falso. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Listo. Continuemos. Propiedades de la materia. Lo vamos a dividir. Qué bueno, estamos llegando casi on time. A ver, vamos a ver. Quiero ver si estamos bien. Oh. Ya. Mi oídito, por favor, tengan piedad. Ya. 12 y quiero ver si estoy con el tiempo. Ya. Uy, estamos bastante cerca de que esto acabe. Dice, propiedades de la materia. ¿Ya? Dos tipos de propiedades de la materia. O propiedades de la materia separadas entre grupos. Generales y particulares. Toda la materia, sea la que sea, tiene ¿qué cosa? Toda la materia, ¿qué es lo que tiene? Siempre. Masa y Masa. volumen. Masa y volumen. Entonces la masa es una propiedad general de la materia, porque toda la materia tiene masa. ¿Toda la materia tiene volumen? Sí. Toda la No, materia no, tiene... no todo, porque también está la materia dispersada. Toda la materia tiene volumen. Toda la materia tiene volumen. Toda la materia tiene volumen. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿no? Ya, propiedades generales. Propiedades de toda la materia. ¿Qué tiene toda la materia? Tiene masa, Masa y tiene volumen. volumen, ¿no? Indestructibilidad. ¿Qué significa indestructibilidad? Que no se destruye. Que no se destruye. Impenetrabilidad. Inercia. El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. ¿Cómo se le llama esa propiedad? Está acá. Impenetrabilidad. Impenetrabilidad. Si yo tengo este vaso lleno con agua y dejo caer una piedra, ¿qué va a ocurrir? Se aumenta. Aumenta el agua. ¿Se ahoga la piedra? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo se va a ahogar la piedra? No, se aumenta. Aumenta. ¿El volumen? Claro, lo que pasa es que cuando cae la piedra, ¿ya? El agua, El agua. Hace que el agua. claro, ¿por qué? Porque el espacio ocupado por la piedra no puede ser ocupado por el agua al mismo tiempo, entonces se rebalsa, ¿cierto? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo se llama esa propiedad? Indestructibilidad. Indestructibilidad, ¿no? Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o su estado de movimiento, a menos que algo lo perturbe. ¿Cómo se llama eso? Inercia. Inercia, claro. Inercia. ¿Te ha pasado que a veces, por ejemplo, estás en el bus, ¿no? Y de repente han frenado de improviso, ¿no? Al conductor se le ocurrió, frenó. ¿Sí? Estaba en una gran velocidad y frenó. ¿Qué pasó? Te vas para adelante. Claro, te vas hacia adelante, ¿no? O sea, no es que tú te quedas ahí, sino que si él frenó, todo el mundo se va hacia adelante. ¿Por qué? Porque tú tienes un estado de movimiento y si alguien lo detiene de improviso, entonces tú tiendes a mantener ese estado de movimiento. Por eso, nunca te bajes del carro, nunca te bajes del carro si es que el carro no se ha detenido. ¿Por qué, profe? Si tú estás con el carro en movimiento y te bajas, lo que va a ocurrir es que se vas a seguir avanzando. En el mejor de los casos no te va a pasar nada, pero en el peor de los casos puedes sufrir un accidente. Por la inercia vas a tratar de mantener ese estado de movimiento, ¿correcto? Entonces, propiedades generales de la materia. Por ejemplo, masa, volumen, indestructibilidad, impenetrabilidad, inercia. ¿Ya? Propiedades particulares, no la tiene toda la materia. Por ejemplo, maleabilidad. ¿Qué era maleabilidad? ¿Convertirlo en láminas o en hilos? En láminas. Láminas, claro. Inductibilidad, convertirlo en Hilos. hilos. Profe, los hilos, sí, me refiero a hilos, por ejemplo, a metal más grueso o más delgado, ¿no? Por ejemplo, tú has visto el cable de electricidad, que puede ser grueso o que puede ser muy delgadito, ¿no? ¿Gracias a qué propiedad? A la propiedad de la ductibilidad. Y si tú tienes láminas metálicas muy gruesas o muy delgadas, eso se debe a la maleabilidad. ¿Cuál es el cuerpo natural más dúctil y más maleable? Te creo. El cuerpo natural más dúctil y más maleable. El oro. El oro. Oro. Excelente. El oro. El oro es el cuerpo natural
más dúctil y más maleable. Por esa razón, las joyas de oro siempre tienen que aliarse con un metal, como plata o como cobre. ¿Por qué? Porque si no, se deforma. ¿Ya? La dureza es la resistencia a ser rayado. ¿Cuál es el cuerpo natural más duro que existe? Te creo. El diamante. El diamante, claro. ¿Y el cuerpo natural más blando? El talco. El talco, perfecto. El cuerpo natural más duro es el diamante, el más blando es el talco. ¿Yo puedo hablar de que el agua es dura? No. No. Hablar de dureza es hablar de un cuerpo sólido. Profe, ¿qué cosa es resistencia al rayado? O sea, que tú puedas rayar algo. Por ejemplo, ¿quién es más duro? ¿Un clavo o una madera? Clavo. Un Un clavo. clavo. Profe, ¿y cómo sé eso? Ah? Porque mira, tú coges un clavo, pásalo por la madera y vas a crear un surco en la madera, ¿cierto? Vas a rayar la madera, ¿no? Entonces, como el clavo puede generar ese efecto sobre la madera, tú vas a decir, el clavo es más duro que la madera. En el caso del diamante, el diamante es una sustancia que puede rayar a cualquier otra sustancia. Por eso cuando tú quieres que corten un vidrio, no sé si alguna vez has visto cuando cortan un vidrio, ¿no? Una regla y cortan el vidrio, ¿cierto? ¿Qué utilizan? Utilizan un diamante artificial para poder cortar el vidrio, ¿ya? Propiedad particular. Ahora, las propiedades pueden ser físicas o pueden ser químicas. Si es una propiedad física, yo la puedo verificar sin que la materia cambie, ¿ya? Y si es una propiedad química, ahí sí tengo solamente verificar si es que la materia cambia. Por ejemplo, ¿el cobre conduce la electricidad, sí o no? Sí. Sí. Profe, ¿cómo sea? Porque el alambre, ¿no? El alambre eléctrico, internamente, ¿qué tiene? Cobre, ¿no? Y cuando conduce la electricidad, el cobre no deja de ser lo que era originalmente. Entonces es una propiedad física. Aquellas propiedades que tú puedes visualizar sin que la materia cambie son propiedades físicas. Pero si tú una propiedad la visualizas solamente con un cambio, entonces tienes una propiedad química. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que el alcohol es combustible? ¿O cómo yo sé que un papel es combustible? Porque es inflamable. Porque es inflamable, porque lo quemas, ¿no? Pero una pregunta, cuando tú quemas el alcohol y cuando quemas un papel, ¿puedes recuperar tu alcohol y puedes recuperar tu papel? No. No, ya no lo puedes recuperar. Entonces, la única manera de verificar que el alcohol es inflamable, o que la gasolina es inflamable, o que un papel es combustible, es quemándolo, pero tú ya no puedes recuperar lo que tenías originalmente. Esa es una propiedad química, aquello que solamente se puede verificar si es que la materia cambia, ¿correcto? Por ejemplo, el zinc desplaza el hidrógeno cuando se combina con ácido clorhídrico. Tú puedes hacer en casa, ¿ya? Puedes coger un poquito de zinc, lo echas en ácido y vas a ver cómo sale burbujita. Eso de ahí es una propiedad química, la propiedad por la que el zinc puede desplazar al hidrógeno, ¿ya? Pregunta, respecto al oro, ayúdame. Te dice, indica si la propiedad es física o química. Su densidad vale 19,3. ¿Físico o químico? No me diga falso o verdadero, dime físico o químico. Físico. Físico, perfecto. No se oxida con facilidad. ¿Físico o químico? Físico. Químico. Químico. La oxidación es una propiedad química, ¿ya? Posee alta conductividad eléctrica, o sea, puede conducir electricidad. Se puede revertir con la electrólisis. Claro, pero también es otra reacción química de electrólisis, Ah, es cierto. ¿no? Ahora, posee alta conductividad eléctrica. ¿Físico o químico? Físico. Físico, claro, porque yo puedo visualizar que el oro es conductor y el oro no deja de ser. Entonces sería físico, químico, físico, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esa es la secuencia? Yes. Alternativa que marcas. Letra A. Continuemos. Siguiente. Respecto al mercurio. ¿Dónde encontramos al mercurio? En un termómetro, ¿no? En un termómetro sale el mercurio. Nunca coger el mercurio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es tóxico, ¿cierto? ¿Sí? Le dije la semana pasada. Es un líquido a condiciones ambientales. Que sea líquido. ¿Qué cosa es? ¿Algo físico o algo químico? Algo físico. Físico. Entonces la primera propiedad es física. Se dilata con mucha facilidad. ¿Físico o químico? Físico. 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 Profe, ¿qué cosa es dilatarse? Ah, que se expande por efecto de la temperatura, ¿no? Pero sigue siendo mercurio, ¿no? Profe, ¿yo cómo sé que el mercurio es bien fácil? Mira, coge tu termómetro, tómate la temperatura y tú vas a ver que la columna de mercurio es chiquitita. Y cuando te toma la temperatura, el mercurio se dilata.
Entonces, al dilatarse, tú vas a poder conocer tu temperatura. Pero cuando retiras, el mercurio vuelve a bajar. Perdió su porque se enfrió. Esa dilatación es una propiedad física, ¿ya? Cuando se combina con el oxígeno, forma un sólido de color negro. ¿Físico o químico? Químico. Químico, claro. La palabra clave, combinación. Combinación es algo químico. Entonces sería físico, físico y químico, ¿cierto? ¿Qué marcas como alternativa? La B. La letra B. Perfecto. Siguiente. Respecto al carbonato de calcio, se nos va la hora. Un sólido blanco. Físico, químico. Físico. Físico. Duro y frágil. Físico o químico. Químico. ¿Ah? Físico. Dureza y fragilidad. Físico. Al calentarlo enérgicamente se descompone para formar óxido de calcio y dióxido de carbono. Químico. Químico. Excelente. Físico, físico, químico. Listo, chicos. Se nos va la hora. Que tengan un bonito fin de semana. Estudien bastante, por favor. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos en un ratito. Al final nos vemos. Al final. En la última sesión. No dejen de entrar en la última sesión. ¿Ya? Nos vemos. Chao.